Hola, ¿cómo están? Para terminar esta serie de videos dedicadas a la regulación de tiempo de trabajo en el derecho laboral, vamos a hablar de los descansos semanales. ¿Qué son los descansos semanales? Bien, es un tiempo que no puede ser fraccionado, que no puede ser dividido, en el cual el trabajador no está obligado a trabajar. Es un tiempo en el cual el trabajador lo tiene para descansar, tiene que ser consecutivo. Si recuerdan, cuando hablamos en la jornada laboral, cuando hablamos sobre la limitación de la jornada, tanto diaria como semanalmente, dijimos que no era lo mismo, que no hay que confundir el límite de 44 horas semanales, por ejemplo, con el descanso. Eso es algo distinto, si bien se relaciona, tiene los mismos fundamentos, ya que la limitación de la jornada laboral tiene los mismos fundamentos que el descanso semanal, esto es, fundamentos de índole religioso, morales, económicos, en sí, los dos se fundamentan en lo mismo, en proteger al trabajador, en proteger la economía, en fin. En este caso, en particular, vamos a hablar de los descansos semanales. Es distinto, están consagrados en otras leyes, en principio, porque en el régimen en el comercio están en la misma ley, pero son otros sistemas. Vamos a hablar entonces de la ley 7318. Existen dos regímenes. Por un lado, el sistema hebdomadario y por el otro lado, la semana inglesa. El sistema hebdomadario está consagrado en la ley 7318 del año 20. Consagra un descanso de 24 horas, en principio en día domingo, para la industria. Por otro lado, tenemos la semana inglesa, consagrado en el decreto ley 14.320, que es un descanso de 36 horas consecutivas. Esto quiere decir que se descansa la tarde del sábado y todo el día domingo. Eso es un descanso de 36 horas consecutivas. Bien. El régimen hebdomadario, sistema hebdomadario. Ley 7318 consagra para la industria el descanso de 24 horas que en principio debe ser dado día domingo, salvo que se compruebe o que se den las excepciones que están en el artículo 2 de la ley 7318. Por ejemplo, los trabajos que no sean susceptibles de interrupciones por la índole de las necesidades que satisfacen, las industrias que justifiquen la necesidad o perentoriedad de un trabajo reducido el domingo, ya sea para reparación o limpieza indispensable en las máquinas o herramientas, en casos de urgencia como accidente, fuerza mayor, las industrias o comercios que responden a necesidades cotidianas indispensables de la alimentación, y en general siempre que se pruebe que el descanso simultáneo en domingo de todo el personal de un establecimiento es perjudicial al público o compromete el funcionamiento normal del establecimiento. Bien, en tales casos que sean estas situaciones, el descanso puede ser dado en otro día de la semana, simultáneamente todo el personal de un establecimiento o por turnos, o puede compensarse con 2 medios días. Por otro lado, tenemos el régimen del decreto ley 14.320. Este decreto ley consagra las 36 horas de descanso para el sector comercios. ¿Qué pasa si trabajo en mi descanso semanal? Bueno, el fundamento está en el artículo 8, el fundamento de lo que le voy a decir. Se le tiene que pagar. ¿Por qué? Porque este artículo dice que el empleado u obrero ocupado excepcionalmente el día de asueto tiene derecho a un descanso compensatorio, o una indemnización en dinero a su elección. En tal caso, el salario o indemnización correspondiente no será menor que el equivalente al doble del ordinario. ¿Qué pasa? Es que si el trabajador es mensual, entonces se le paga como un jornal más, digamos, ¿no? Como un día de trabajo más. ¿Por qué? Porque el mensual se entiende que ya tiene el descanso semanal pago, lo que no pasa en el jornalero, por ejemplo, que si se le abona se le tiene que abonar doble. Entonces, como dijimos, se le tiene que pagar o puede optar por un descanso compensatorio porque el artículo 8 de la ley que consagra el sistema hebdomadario 7318 lo establece.
¿Qué pasa entonces con algunos sectores que no tienen establecida en principio un régimen de descanso semanal? Estoy pensando en el sector servicios, por ejemplo, la seguridad, la limpieza, la actividad de enseñanza. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto tienen consagrado como descanso semanal? Y ahí hay dos posturas en la dogmática. Para resumirlas, todo gira en la interpretación del artículo 1 de la ley 14.300, del decreto ley 14.320, que dice que el personal de los establecimientos comerciales de cualquier naturaleza, entonces se dice que lo que tengan, la actividad que tenga un fin lucrativo va a quedar absorbida, la actividad de servicio que tenga un fin lucrativo va a quedar absorbida por este régimen del decreto ley 14.320 y va a tener un descanso semanal de 36 horas. Por otro lado, esa misma postura dice que si es una actividad de servicio que no tiene un fin lucrativo, va a quedar entonces comprendida en el régimen del descanso de la industria y va a tener un descanso semanal de 24 horas semanales. Otra postura también se sostiene, es así la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, por ejemplo, que al existir un vacío normativo atendiendo al principio protector y a otros principios de derecho del trabajo, al sector servicios se le debe aplicar el decreto ley número 14.320, ya que es el más favorable, atendiendo a la norma más favorable para el trabajador. Entonces, queda presentado así lo que sería el descanso semanal. Queremos dejar claro que son cosas distintas. La limitación semanal de la jornada con el descanso semanal. Se me debe abonar en caso de trabajar el descanso semanal. Y para cada caso concreto hay que ver si no existe algo más favorable establecido en un contrato. Por ejemplo, recuerdo unos trabajadores que tenían establecido 3 días de descanso por 7 de trabajo en un contrato laboral, por citar un ejemplo. En ese caso hay que ver cada caso concreto. A cada trabajador hay que ver el contrato y hay que ver si no existe un convenio colectivo o un decreto reglamentario que establezca un régimen más favorable. Esto fue todo, quedo a su disposición por cualquier consulta. Los invito a suscribirse si aún no lo hicieron y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.